En el bloque anterior, el tema que íbamos a tratar en este tiene que ver con los biocombustibles y esta decisión del gobierno. Por un lado, de aumentar las retenciones a las exportaciones de biodiesel, de biocombustibles. Y por otro lado, ponerle un tope al precio en el mercado interno. Y esto es lo que está complicando la ecuación económica de pequeñas y medianas empresas que a partir del impulso del gobierno de aumentar el corte en los combustibles se empezó a dar inversiones que se dieron en distintos puntos del país. Bien federalista fue la inversión que se realizó y hay que tener en cuenta que están empleando una gran cantidad de gente. Y sobre todo hay que tener en cuenta a dónde el objetivo final de esto, que es la sustentabilidad, el tema de la contaminación, de recurrir a otro tipo de combustible y demás. Este tope al precio en el mercado interno hace que la ecuación de aquellos que tienen que comprar el aceite para transformarlo en biodiesel se complique, pase a ser negativa. Federico Pucciarello es vicepresidente de la Cámara de Empresas y Pymes de Biocombustibles y hoy nos acompaña. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, la verdad felicitaciones por el resumen porque fue muy bueno. Es tal cual así. Federico, un shock importante cuando escucharon la noticia, ¿no? Cuando se enteraron. La verdad que el viernes no nos esperábamos sí la suba de retenciones porque había un diferencial muy importante que el exportador obviamente se estaba beneficiando y se benefició durante todos estos años. El modelo de PYME establecido por la ley 26093 fue lo que nos permitió, como vos bien dijiste, inversiones federales en más de 8 provincias de Argentina, provincias del norte, y todo lo que conlleva eso en las economías regionales, porque hay muchísimas plantas de extrusado en la provincia de Córdoba, San Luis, Tucumán, que las plantas pymes de biocombustible, estando lejos de los puertos, de las grandes aceiteras, se abastecían de estas pequeñas plantas, con lo cual fue toda una microempresa entre productores de aceite chiquito, productores de pollo chiquito, productores de biodiesel chiquito. Hay 17 plantas en actividad, 8 proyectos en ejecución y el viernes por una resolución nos obligó a parar las plantas por primera vez en 3 años, lo cual obviamente generó en toda la industria un shock y a partir del viernes hemos empezado una campaña para intentar de reunirnos, para intentar de entender por qué se tomó tal decisión que obviamente, como vos bien dijiste, nos deja absolutamente afuera del mercado y de hecho que estamos empezando a tener reuniones ahora. El precio de la tonelada estaba más allá de 5.000, ¿no? El mercado interno es un precio regulado, el negocio nuestro está regulado 100% por el Estado, es una fórmula polinómica, el precio de fórmula hoy daba 5.520 pesos y se publicaron 4.405 pesos con 30. Claro. Con lo cual estamos hablando de 1.100 pesos. Usted imagínese que una planta que esté, por ejemplo, en Neuquén, tiene que llevar el aceite de Rosario a Neuquén para producir bio, o de Tucumán, que puede ser lo más cerca, la planta de crushing más cerca que tiene. Entonces, ya con el flete queda fuera del negocio. Y la fórmula contemplaba todo esto para que justamente la pyme se pudiera desarrollar en economías regionales. Yo creo que a lo mejor no se midió o hubo alguna especie de error porque la que fijó el precio por primera vez no fue la Secretaría de Energía, sino una nueva comisión que fija el decreto 1277, que está, tiene una injerencia más fuerte del Ministerio de Economía. Es el ministro Lorenzino y el viceministro Kicillof. Y a lo mejor obviamente no estaban al corriente de lo que era la realidad pyme, porque obviamente no se puede comprar una empresa pyme con una empresa multinacional como puede ser Cargill o Dreyfus y compañía. ¿Tuvieron algún contacto ya para hacer conocer esta realidad, este error realmente? Sí, nosotros consideramos que de alguna forma esto hay que resolverlo porque genera nada más que la industria pyme 2.500 puestos de trabajo entre forma directa e indirecta. Y me puedo quedar corto, y sin contar las obras que estaban en ejecución, que solamente en el cordón de Rosario hay hoy 600 personas paradas de obras que se pararon, desde gasoductos, plantas nuevas, ampliaciones de planta y mejoras. Las reuniones que hemos mantenido, hace muy poquito esta tarde nos atendió el jefe de bloque del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, que realmente, por lo menos nos dio una primera visión
y se van a poner el tema. Mañana a la mañana nos juntamos con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Bonfatti, que obviamente porque Santa Fe es la más afectada con esta resolución. La gran mayoría de las empresas pymes estamos en 50 kilómetros de redonda. Ajá. O era Piamonte o Beltramino, y sobre todo, bueno, la zona de Arroyo Seco, Roldán, Puerto San Martín, San Lorenzo. ¿Cuántos litros están produciendo estas pymes? Nosotros en total no llegamos a producir el 30% del corte obligatorio. Ajá. La idea era justamente la ley que a medida que se iban desarrollando proyectos pyme, iban reemplazando la producción de grandes, que la grande en teoría era una industria abocada a la exportación. Se generó que el mercado interno, el precio del mercado interno fue más atractivo que el de la exportación, y es donde, bueno, ahora este precio nuevo que publicaron aparentemente era para incentivar a la exportación, pero lamentablemente las pymes no podemos exportar. No tenemos puertos y no somos productores de aceite. Entonces, bueno, es otra realidad. Nosotros lo que proponemos es decir que para las empresas pymes de biocombustibles se respete el precio de la fórmula, que contempla todos los elementos para poder producir biocombustible en forma sustentable. Y que las grandes, bueno, tengan otro régimen distinto para lo que es el corte obligatorio, que es el espíritu de la ley, es el espíritu de la 26093. O sea, no hay nada distinto a lo que se votó y a lo que faltan muchos años, y eso fue lo que nos dio el marco legal para poder hacer las inversiones que hoy estamos hablando de más de casi 2.000 millones de dólares con capital de trabajo plantados en esta región. Interior. ¿En cuánto está el corte hoy? ¿Con cuánto se corta? Al 7%. 7%. Iba a pasar al 10%. Bueno, todavía ahí está la resolución, pero no está publicada, con lo cual está trabado al 7%. Y obviamente todo el biocombustible que se produce en la Argentina es ahorro para el Estado, para nosotros, porque no tenemos que sacar ni $1 para importar gasoil. Y además el biodiesel paga impuestos internos, no solamente la redistribución de ganancia y de riqueza que genera una empresa pyme, desde transporte, porque nosotros tenemos que traer el aceite a nuestras plantas para procesarlo, desde remises para los empleados, vianda, mantenimiento de planta, y etcétera, y los empleados directos, sino que, bueno, hoy por hoy la industria pyme genera un beneficio medioambiental, como vos bien decías, que es importantísimo. El plan ha funcionado de manera brillante, sin precedentes en la Argentina. Y los capitales son todos argentinos, de gente de los lugares. O sea, realmente cuando uno va a una planta o a un lugar como puede ser Piamonte y ve una empresa como era, es increíble porque el pueblo vive por la planta. En torno a esa planta. Sí. Es posible que haya sido un error, desde del paso que hizo, porque ustedes estaban en la órbita de energía y pasaron a economía. A economía. Sí, prácticamente el cambio fue radical. Sin previo aviso, nos despachamos el viernes en la mañana con una resolución y una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Y bueno, con este nuevo precio y estas cosas que obviamente ahí empezamos, lamentablemente tuvimos que parar las plantas y lamentablemente las grandes compañías multinacionales entregaron cupo por nosotros. Esa fue la primera vez que pasa en 3 años, por eso consideramos que es un error y esto hay que acomodarlo de manera urgente, porque el hecho de publicarse el precio en la página de Secretaría, como establece la ley, bueno, ahí realmente estamos en una situación de cierre total de todas las plantas pymes. Bien. Federico, ¿la seguimos? Muchas gracias.